Emily estaba en la puerta de la vieja casa, sus dedos trazando la familiar y desgastada madera del marco. La casa siempre había sido una extensión de su infancia, un lugar rico en recuerdos de amor y calidez. Construido por su abuelo, había resistido la prueba del tiempo. Sus paredes hacían eco de las risas de las reuniones familiares y los momentos tranquilos compartidos entre ella y su difunta madre. Cada rincón, cada tabla del suelo chirriante, contenía una historia. Su madre había volcado su corazón en este lugar. Pintó las paredes en tonos suaves, cuidó el jardín con cuidado y creó un santuario para que Emily creciera. Cuando era niña, nunca había apreciado completamente el peso de la importancia de esta casa, pero ahora, de pie en su familiar abrazo, era imposible ignorar cuán profundamente entrelazada estaba con la memoria de su madre. La casa le había quedado a ella en el testamento de su madre. Un regalo que Emily no entendía del todo en ese momento. Ella era solo una adolescente cuando su madre falleció, y la idea de propiedad le parecía distante, casi abstracta. Pero ahora, como adulta, la casa se sentía como un vínculo sagrado con el pasado, uno que estaba decidida a proteger. Sin embargo, no había sido fácil. El nuevo matrimonio de su padre con Clara había cambiado el equilibrio de las cosas. Al principio, Emily había esperado que la presencia de Clara trajera una nueva sensación de felicidad a su padre. Pero algo en el comportamiento de Clara la inquietó. Debajo de su encanto, había un control silencioso, un dominio tácito que comenzaba a echar raíces en la casa. No pasó mucho tiempo antes de que Emily sintiera los cambios sutiles. Su padre se volvía más distante y la casa que ella apreciaba poco a poco se sentía menos como en casa. Con el paso de las semanas, la presencia de Clara en la casa se hizo más pronunciada. Al principio, sus cambios fueron sutiles. Almohadones nuevos en el sofá, una alfombra limpia aquí y allá. Pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. La casa de la infancia de Emily, la que había compartido con su madre, empezó a parecer la casa de un extraño. Clara se encargó de volver a pintar las paredes de la sala, cambiando los tonos suaves y descoloridos que había elegido con amor la madre de Emily por un tono beige frío y estéril. Las fotografías familiares que habían adornado las paredes durante años, fotografías de Emily con su madre, su padre y toda la familia, fueron reemplazadas por impresiones enmarcadas de arte abstracto y paisajes serenos, ninguno de los cuales tenía conexión alguna con la vida que Emily había conocido. Una tarde, Emily regresó del trabajo y encontró a Clara parada en el pasillo, con una lata de pintura en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro. El retrato familiar de su madre y su padre, que había colgado en la entrada, había desaparecido, reemplazado por un cuadro grande e impersonal de una flor. Su corazón se hundió. «Clara, ¿dónde está la foto de mamá y papá?», preguntó Emily, tratando de evitar el temblor en su voz. «Oh, simplemente no encajaba con la nueva combinación de colores», respondió Clara alegremente, como si fuera lo más natural del mundo. «Pensé que este alegraría las cosas». El malestar de Emily aumentó, pero era más que la simple pérdida de una fotografía. Era la sensación de ser borrada lentamente del hogar en el que había crecido, como si la casa ya no perteneciera a su madre, ni a la propia Emily, sino a Clara. Era como si los recuerdos de su madre estuvieran siendo borrados y reemplazados por la visión de Clara de cómo debería ser la casa. Con el paso de los días, las alteraciones de Clara se intensificaron. Emily regresó una noche y encontró la puerta de su dormitorio abierta, y Clara adentro, reorganizando los muebles. La cama de su infancia ahora estaba apoyada contra la pared, reemplazada por una elegante y moderna cama tamaño queen. Clara ya se había tomado la libertad de redecorar toda la habitación, reemplazando las coloridas mantas
y las baratijas que la madre de Emily había colocado con cariño en la habitación, con una decoración minimalista. «Esta será nuestra habitación de invitados», explicó Clara sin mirar a Emily, como si fuera una simple cuestión de hecho. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Sentía como si le hubieran quitado el mismo espacio que una vez había llamado suyo, como si Clara estuviera desmantelando sistemáticamente su conexión con esta casa, con su pasado. Por mucho que Emily intentara aferrarse a los fragmentos de su infancia, los esfuerzos de Clara por transformar la casa, su hogar, la hicieron sentirse como una extraña en su propio espacio. Cada habitación por la que entraba, cada rincón que alguna vez contuvo un preciado recuerdo de su madre, ahora le parecía extraño, alterado más allá del reconocimiento. Su padre, sin embargo, permaneció pasivo durante todo el proceso. Intentó hablar con él, expresándole lo incómoda que se sentía con los cambios, cómo parecía que Clara estaba borrando el legado de su madre. Pero él simplemente le restó importancia. «Clara solo está intentando que la casa se sienta como nuestra», decía con voz tranquila y distante, como si fuera la cosa más natural del mundo. Era como si no pudiera ver lo que Emily vio, cómo la presencia de Clara en la casa no se trataba solo de redecorar. Se trataba de cambiar el alma misma del lugar. La frustración de Emily con su padre creció, y su decepción hacia él devoró los restos de su alguna vez cercana relación. Parecía cada vez más distante, como si ya hubiera dejado atrás el pasado, contento de dejar que Clara le diera forma a la casa y a su vida, para convertirla en algo nuevo, algo que pudiera llamar suyo. Emily, sin embargo, no pudo evitar sentir que al dejar que Clara se hiciera cargo, él estaba dejando atrás la última parte de su pasado que realmente había importado. El pasado al que Emily se aferraba, incluso cuando Clara intentaba enterrarlo bajo nuevas capas de pintura y muebles nuevos. Cuando Emily regresó a casa de la universidad por primera vez en meses, esperaba sentir la calidez de la familiaridad, ser recibida por la comodidad de la casa que alguna vez había conocido. Pero cuando se acercó a la puerta principal, su corazón se hundió. El familiar clic de la cerradura, cuando giró la manija, no se escuchó. En cambio, la puerta permaneció firmemente cerrada. Confundida, lo intentó de nuevo, tirando de la manija con un poco más de fuerza, pero la puerta no se movía. Su primer pensamiento fue que tal vez se había olvidado la llave, pero mientras buscaba en su bolso y sus bolsillos, la sensación de temor comenzó a invadirla. No era eso. Ella sabía que algo andaba mal. Llamó a la puerta, esperando que su padre respondiera, pero fue Clara quien apareció, con el rostro impasible, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Clara? ¿Qué está sucediendo?», preguntó Emily, con tensión en su voz. La expresión de Clara se suavizó, pero no había calidez en su mirada. «Es hora de que seas independiente», dijo con voz fría pero deliberada. «Has estado en la universidad y no es justo que regreses y reclames la habitación cuando te apetezca». Emily parpadeó, momentáneamente aturdida por las palabras. La dejaron fuera de su propia casa, de su propia habitación, como si fuera una extraña. Sus pensamientos daban vueltas y su corazón latía con fuerza. «¿Cambiaste las cerraduras?», preguntó alzando la voz, y la incredulidad se transformó en ira. «Es lo mejor, Emily», respondió Clara, imperturbable. «Necesitas aprender a vivir por tu cuenta, y es hora de que todos avancemos». Su padre apareció detrás de Clara, de pie en silencio junto a la puerta. Emily apenas se atrevía a mirarlo, pero cuando lo hizo, su mirada no encontró nada más que el vacío. Él no la miró a los ojos. Su silencio lo decía todo. El hombre que una vez había sido su apoyo, que había prometido protegerla siempre, ahora era cómplice de esta decisión fría y despiadada. «Papá», susurró, con la voz quebrada. Pero él no respondió. Su mirada se dirigió al suelo y se cruzó de brazos,
evitando su mirada suplicante. Su pecho se apretó, un gran peso presionándola mientras la realidad de la situación se imponía. No se trataba solo de una puerta cerrada. Ya no se trataba de los intentos de Clara de controlar su vida, sino de perderlo todo. La casa, su infancia, su conexión con la memoria de su madre. Su mente regresó a un momento en el que no había pensado en años. Tenía 10 años y estaba sentada en la sala con su madre, que le había tomado las manos entre las suyas y tenía el rostro lleno de calidez y amor. «Esta casa siempre será tuya, Emily», había prometido su madre con una sonrisa en los ojos. «Pase lo que pase, este lugar es tu hogar. Siempre puedes volver». Esas palabras habían sido un salvavidas, una promesa que la había anclado durante los años de pérdida. Pero ahora, de pie frente a la puerta cerrada, la casa ya no se sentía como suya. Sentía como si se lo hubieran quitado, pieza por pieza, y con ella, la promesa de su madre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo. No iba a permitir que Clara le quitara esto. Esta casa, su hogar, era todo lo que le quedaba de su madre, y no dejaría que se le escapara de las manos sin luchar. «No voy a ir a ninguna parte», dijo Emily, su voz firme a pesar de la oleada de emoción que la recorría. «No puedes simplemente borrarme de esta casa. No te lo voy a permitir». Los ojos de Clara se entrecerraron, pero Emily pudo ver un destello de inquietud detrás de ellos. Por primera vez desde que Clara entró en sus vidas, Emily supo que no la dejaría ganar. Esta vez no. Encontraría una manera de recuperar lo que era suyo por derecho, incluso si eso significaba ir a la guerra. Decidida a llegar al fondo de todo, Emily sabía que tenía que ver la escritura de la casa. No podía librarse de la persistente sensación de que algo no estaba bien. El testamento de su madre le había dejado la casa a ella, pero los implacables cambios de Clara y la indiferencia de su padre hicieron que Emily se preguntara cuánto de ella era legalmente suya, y si Clara había logrado de alguna manera manipular la situación. A la mañana siguiente, Emily condujo hasta el juzgado, con una sensación de resolución creciendo en su interior a cada kilómetro. Nunca antes había navegado por el sistema legal, pero sabía lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. Después de hablar con el secretario, le entregaron los registros de propiedad. Los antiguos archivos del edificio crujieron al abrirse y las páginas estaban llenas de jerga burocrática. Pero los ojos de Emily rápidamente encontraron lo que estaba buscando: la escritura de la casa. Su corazón se aceleró mientras escaneaba el documento. Allí estaba, tan clara como el día. Emily Harper, la única propietaria de la propiedad. Su nombre estaba solo, sin ninguna mención de su padre, Clara ni de nadie más. Se quedó mirando las palabras por un momento, hundiendo el peso de ellas. La casa era suya. No solo un reclamo sentimental, no solo una conexión emocional, sino legalmente suya. Se le cortó el aliento cuando comprendió la realidad. Clara y su padre no tenían ningún derecho legal sobre la casa. Las acciones de Clara, el silencio de su padre. Ahora todo tenía sentido. La habían estado tratando como a una invitada en su propia casa, como si tuvieran algún tipo de derecho sobre ella. Pero era su casa. Una chispa de ira estalló en el pecho de Emily, pero junto con ella, una sensación de poder. Esto no había terminado. Tenía derecho a reclamar su casa, a devolverla a lo que había sido antes de que Clara se hiciera cargo. Pero mientras estaba sentada en el juzgado, sosteniendo la escritura en sus manos, Emily supo que no sería fácil. Tendría que luchar por esto. Tendría que enfrentarse a su padre y a Clara, y no podría hacerlo sola. Pero una cosa era segura. Estaba dispuesta a recuperar lo que era suyo por derecho. Y ella no se echaba atrás. Emily estaba en la puerta principal de la casa,
con el frío metal de las herramientas del cerrajero en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Había pensado mucho sobre cómo haría esto, pero ahora que había llegado el momento, el peso de la decisión se sentía más pesado que nunca. Había pasado días planificando, semanas pensando en la injusticia de todo esto. Y ahora ella estaba aquí, lista para reclamar el hogar que una vez había sido su santuario. El cerrajero trabajó rápidamente. Su experiencia era evidente mientras reemplazaba las cerraduras, una por una. La mente de Emily corría con una mezcla de ansiedad y anticipación. No estaba del todo segura de qué dirían su padre y Clara cuando la vieran adentro, pero sabía que era hora de poner fin a la silenciosa lucha por el poder. Había terminado de ser la forastera en su propia casa. Cuando el último cerrojo se colocó en su lugar, Emily entró. El olor familiar de la casa la envolvió como un abrazo perdido hace mucho tiempo. Fue una victoria pequeña, pero la necesitaba. Ya podía sentir la tensión aumentando, sabiendo que cuando su padre y Clara regresaran a casa, las cosas cambiarían. Se movía silenciosamente por las habitaciones, asimilando todo. La casa seguía siendo suya, y tenía todo el derecho a estar allí. Las paredes, los pisos, los muebles, todo llevaba los recuerdos de su madre. Fueron estos recuerdos los que alimentaron su determinación. Ella no estaba simplemente luchando por una casa. Estaba luchando por su pasado, por el legado de la mujer que una vez había llenado de amor aquellas habitaciones. El sonido de un coche entrando en el camino de entrada la dejó helada. Su pulso se aceleró y respiró hondo para estabilizarse. Podía oír sus voces, el tono profundo y familiar de su padre y el más agudo y distante de Clara. Estaban en casa. La puerta se abrió y allí estaban. Su padre, de pie con los brazos cruzados, el rostro tenso por la confusión, y Clara, con los ojos brillando con una mezcla de sorpresa y furia. Emily estaba de pie en la sala de estar, con una postura tranquila pero decidida. El rostro de Clara se sonrojó cuando vio a Emily parada allí. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, espetó, dando un paso adelante. ¿Cómo te atreves a entrar a nuestra casa? Emily encontró su mirada sin inmutarse. No es tu casa, dijo con voz firme y clara. Es mío. Clara parpadeó, momentáneamente aturdida por la audacia de la afirmación. Abrió la boca para replicar, pero Emily no le dio la oportunidad. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó la escritura de propiedad, sosteniéndola frente a ella. Mi madre me dejó esta casa, continuó Emily con voz firme. Soy el único dueño. Tú no, papá número. A mí. Extendió la escritura hacia Clara, y sus dedos agarraron el papel con una sensación de finalidad. Los ojos de Clara se abrieron cuando lo tomó, hojeando las páginas con incredulidad, y su rostro enrojecido por la ira. Parecía que no podía encontrar las palabras para discutir. El padre de Emily se quedó congelado en la puerta, su mirada oscilando entre Clara y Emily. El silencio se prolongó, denso y pesado. Emily podía ver el conflicto en sus ojos, la incertidumbre mientras miraba el hecho, a Clara y luego de nuevo a ella. La furia de Clara rompió el silencio. «Esto es ridículo», ella gritó. «No puedes simplemente entrar aquí y reclamarlo todo. Estás intentando arruinar todo lo que hemos construido». La mirada de Emily no vaciló. «Has estado tratando de borrar la memoria de mi madre, desde que te mudaste aquí. Pero esta es mi casa. Siempre lo ha sido. No tienes derecho a hacer lo tuyo». Los ojos de su padre se suavizaron con pesar, pero no dio un paso adelante. Miró la escritura una vez más, luego otra vez a Emily, y sus labios se abrieron como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. Estaba atrapado en el medio, dividido entre la mujer con la que se había casado y la hija que una vez había prometido proteger. «Papá», dijo Emily, su voz ahora más suave,
Sabías que esto era mío. Sabías lo que mamá quería para mí. No puedes dejar que ella borre todo. No puedes. Dudó. Su rostro era una máscara de culpa y confusión. Finalmente miró a Clara, y luego de nuevo a Emily, con una expresión llena de una disculpa silenciosa. Nunca quise que fuera así, dijo con voz tensa. Yo solo quería que todos se llevaran bien. ¿Pero a qué costo? Emily preguntó en voz baja, sintiendo el peso de sus palabras. ¿A costa de mí? ¿De mis recuerdos? Clara, todavía tambaleándose, finalmente habló. No te saldrás con la tuya. Te arrepentirás de esto. Pero Emily se mantuvo firme, inquebrantable. No soy yo quien ha estado arruinando todo. Ese eres tú. Su padre permaneció en silencio, atrapado entre ellos, la tensión palpable en la habitación. El enfrentamiento aún no había terminado, pero Emily sabía una cosa con certeza. Había dado el primer paso para reclamar su hogar. Y por mucho que Clara luchara, no iba a darse por vencida. En los días posteriores al enfrentamiento, el ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Clara, herida por la audacia de Emily, estaba lejos de aceptar la derrota. Inmediatamente comenzó a trabajar con el padre de Emily, utilizando todas las herramientas a su disposición para manipularlo. Los intentos de Clara de influir en él fueron implacables, un aluvión constante de amenazas y chantaje emocional. Afirmó que las acciones de Emily no fueron solo una traición hacia ella, sino una traición a su matrimonio. Pintó a Emily como una hija rebelde e irracional que quería destruir su vida en común. No puedes dejar que gane, Richard, decía Clara, con la voz llena de fingida preocupación. Ella está tratando de quitarnos todo. Si no te enfrentas a ella ahora, te quitará todo lo que te quede. Richard, dividido entre la mujer con la que había elegido pasar su vida y la hija que había criado, se encontró luchando por encontrar su equilibrio. Las palabras de Clara resonaron en su mente y la culpa de enfrentarse a Emily lo carcomía. Pero incluso mientras escuchaba los argumentos de Clara, una voz tranquila en su interior le recordó la promesa que una vez le había hecho a la madre de Emily y a la propia Emily, de que esta casa, su hogar, siempre le pertenecería a ella. Pero esa voz, débil y distante, fue eclipsada por los llamamientos emocionales de Clara. Emily sabía que esta pelea estaba lejos de terminar. Había esperado que Clara intentara cambiar las cosas, pero eso no hizo que fuera más fácil lidiar con ello. Las noches de insomnio haciendo planes, la frustración de ver a su padre tambalearse al borde de la indecisión, estaban empezando a desgastarla. Había sido paciente, pero había llegado el momento de una resolución final. Una noche, mientras su padre estaba sentado en el sofá, con el rostro una mezcla de culpa e incertidumbre, Emily estaba de pie en la puerta de la sala de estar, con una postura decidida. «Papá», dijo con voz firme pero no cruel, «no quiero pelear contigo. Nunca lo hice, pero hay que tomar una decisión». Richard la miró con expresión cansada, pero el peso de su indecisión todavía flotaba pesadamente entre ellos. «He aguantado esto durante demasiado tiempo», continuó Emily. «Esta es mi casa. No te pido tu aprobación. Te digo que es mía. Si Clara y tú queréis quedaros aquí, tenéis que respetarlo. Si no lo hace, lo dejaré claro en los tribunales. Haré lo que sea necesario para proteger lo que es mío por derecho. Pero no viviré en una casa donde constantemente me hagan sentir como un extraño». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de finalidad. O respetas mi propiedad o te vas. Es así de simple. El silencio que siguió pareció una eternidad. La mirada de Richard pasó de Emily a Clara, y luego de regreso, como si buscara una solución, alguna salida a la situación imposible. Clara estaba cerca, con los brazos fuertemente cruzados, y el rostro una máscara de desafío. Finalmente,
Richard dejó escapar un largo y cansado suspiro. Se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, como si el peso de la decisión lo hubiera agotado físicamente. «Clara», dijo en voz baja, con la voz llena de arrepentimiento. «Creo que es hora de que nos mudemos». Los ojos de Clara se abrieron con incredulidad. «No puedes hablar en serio», siseó, alzando la voz con ira. «¿Vas a dejar que nos eche? ¿Después de todo?» Richard no respondió a su arrebato. En cambio, simplemente miró a Emily, su expresión llena de tristeza y disculpa. «Lo siento, Em. Yo no sabía qué más hacer». Las palabras, aunque dichas en voz baja, fueron suficientes. Clara, con el rostro enrojecido por la ira, salió furiosa de la habitación y sus pasos resonaron en el pasillo. Emily la vio irse, con una mezcla de emociones inundando su pecho. Una parte de ella se sintió reivindicada, y un sentimiento de justicia finalmente echó raíces. Había luchado por su hogar, por el legado de su madre, y había ganado. Pero también había una tristeza persistente. Tristeza por la relación que se había fracturado sin posibilidad de reparación, por la dinámica familiar que se había desmoronado bajo el peso de la manipulación de Clara. Fue una victoria agridulce. La casa era suya, sí, pero ¿a qué precio? A medida que pasaban los días y Clara y Richard empacaban sus cosas, preparándose para irse, Emily se encontró sola en la sala de estar, con el peso de la decisión calándose en sus huesos. La casa finalmente volvió a ser suya, pero no estaba segura de que alguna vez volvería a sentir lo mismo. Había recuperado su pasado, pero el futuro aún era incierto. Por ahora, sin embargo, Emily respiró hondo y dejó que el silencio de la casa la envolviera. Estaba decidida a seguir adelante, a hacer suyo este lugar una vez más, pero no pudo evitar sentir el peso de todo lo que se había perdido. Aún así, ella estaba decidida. Ella reconstruiría, y esta vez sería en sus términos. Sin Clara y Richard, la casa se sintió más silenciosa, casi como si finalmente estuviera exhalando después de contener la respiración durante tanto tiempo. Emily respiró hondo y entró en la sala de estar, que ahora parecía más un lugar de posibilidades que un campo de batalla. Lo primero que hizo fue quitar los cuadros fríos e impersonales que habían sustituido a las fotografías de su familia. Lentamente, colgó las fotografías de su madre y su padre, las viejas instantáneas de vacaciones familiares y cumpleaños, momentos de su infancia congelados en el tiempo. Mientras colocaba cada cuadro, casi podía escuchar la voz de su madre, suave y amorosa, recordándole que la casa era suya. Luego, empezó a repintar las paredes. El beige estéril en el que Clara había insistido fue reemplazado por colores suaves y calmantes, muy parecidos a los tonos que había elegido su madre. Cada pasada del pincel se sentía como un pequeño acto de recuperación. Con cada habitación que restauraba, Emily sentía que se acercaba más al hogar que alguna vez conoció. Ya no era el lugar que parecía extraño, lleno de recordatorios de traición. Era suyo otra vez, lleno del espíritu de su madre y del calor que se había perdido durante demasiado tiempo. El jardín fue el toque final. Emily pasó horas en el jardín, limpiando las malas hierbas que habían invadido los macizos de flores y recuperando las rosas que a su madre le encantaban. Poco a poco, el jardín comenzó a florecer nuevamente, símbolo de renovación y resiliencia. Mientras trabajaba, Emily reflexionaba sobre todo por lo que había pasado. Lo que significaba ser verdaderamente dueño de la casa, más allá de las legalidades, más allá de la propiedad de ladrillos y cemento, era recuperar su pasado, honrar el legado de su madre y construir algo nuevo a partir de lo viejo. Ella no solo estaba restaurando la casa, ella se estaba recuperando. Al final del día, retrocedió, contemplando el hogar por el que había luchado y sintiendo una profunda sensación de paz.
La casa ya no era solo una estructura, era su fuerza, su independencia. Era un símbolo de todo lo que había superado y de todo lo que aún estaba por llegar a ser. Mientras Emily estaba sentada en la sala restaurada, mientras el suave resplandor del sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las paredes, sintió una profunda sensación de paz. La casa ya no era solo un edificio lleno de recuerdos de pérdidas y conflictos. Se había convertido en un símbolo de su resistencia. La presencia de su madre flotaba en el aire, como si la casa misma hubiera estado esperando a que ella la reclamara, para que le volviera a dar vida. Las fotografías familiares en las paredes, el jardín cuidadosamente restaurado y los colores familiares en las paredes le recordaron todo por lo que había luchado y todo lo que había ganado. En ese momento, Emily entendió lo que realmente significaba poseer algo. No se trataba solo de posesión, se trataba de respetar, amar y honrar el pasado mientras construías tu propio futuro. La casa era suya, no solo en el sentido legal, sino en todos los aspectos importantes. Pensó en el viaje que había emprendido, las batallas con Clara, la tensión con su padre, el dolor de sentirse una extraña en su propia casa. Pero ahora, mientras miraba alrededor de la habitación, se dio cuenta de que su lucha no había sido solo por una casa, sino por defenderse a sí misma, a la memoria de su madre y a la vida que merecía. Se puso de pie, sus ojos se detuvieron en las paredes familiares y susurró para sí misma: «Nadie puede quitarte lo que es tuyo por derecho, ni siquiera la familia». Fue un recordatorio para cualquiera que pudiera estar enfrentando sus propias batallas. Nunca dejes que nadie borre quién eres, o lo que aprecias. Defiéndete por ti mismo. Protege lo más importante,